Buenas, cordial saludos para todos. En esta ocasión estaremos viendo un análisis de la creación de circuitos integrados, fase 1 del curso Microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Los integrantes son Andrés Sebastián Brunal Díaz, Eduardo Alberto Ruiz y Haris Antonio Castro, el grupo 299008-3. Viendo un breve resumen de la presentación, podemos decir que una tecnología en microelectrónica se entiende como el conjunto de reglas, normas, requisitos, materiales y procesos que aplicados en una secuencia determinada permite obtener como producto final un circuito integrado que son dispositivos electrónicos miniaturizados. La electrónica es la tecnología mediante la cual se diseñan dispositivos electrónicos empacados en grandes densidades en una pastilla única de semiconductores. A continuación encontraremos una breve historia de la microelectrónica, los diseños de circuitos integrados, su proceso de fabricación y otros aspectos relevantes de la unidad 1 del curso Microelectrónica. En la tabla de contenido de esta presentación veremos historia de la microelectrónica, tendencias futuras, procesos de fabricación, diseño de circuitos integrados a medida y dispositivos lógicos programables, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, hablando un poco sobre la historia de la microelectrónica, vemos que en 1895 se dio inicio a la electrónica cuando Lorentz postuló la existencia de cargas discretas denominadas electrones. Luego Thomson halló experimentalmente su existencia 2 años más tarde. Pero en 1904, cuando la electrónica empezó a tomar más fuerza, cuando Fleming y De Forest plantearon los tubos al vacío. Mientras que en el año 1904 Fleming creó el diodo, que consistía en un filamento que generaba electrones cuando éste se alimentaba de una corriente eléctrica y un electrodo que recorría esos electrones y la transferencia a la segunda parte del circuito. Se invertía una polaridad, entonces este efecto desaparecía y por lo tanto no había conducción. De Forest en el año 1906 creó el triodo, que era básicamente como el diodo de vacío, pero se le añadió una rejilla de control situada entre el cátodo y la placa, con el objeto de modificar la nube electrónica del cátodo, variando así la corriente de placa. Este fue un paso muy importante para la fabricación de los primeros amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etc. Más adelante se dio la verdadera revolución tecnológica de la electrónica, cuando surge la invención de dispositivos basados en semiconductores, y más en concreto con la invención del transistor. En 1879 se realizaron los primeros trabajos sobre semiconductores por Hall, quien descubrió un efecto que llevaba su nombre y es muy utilizado en los estudios de campos magnéticos. Luego, en el año de 1920 y 1930 se dio la creación del diodo semiconductor por Shockley y Mock. En 1947 apareció la primera unión PN sobre cristal único de silicio, el primer diodo de unión. En 1947, Brattain y Barden crearon el primer amplificador de estado sólido, pero generaba mucho ruido y no tuvo una utilización buena. Y es ahí cuando Shockley propuso el transistor de unión para mejorar las características del transistor de punta de contacto, y él completó su teoría de funcionamiento. Más tarde se empezó la inclusión de circuitos en un bloque semiconductor propuesto por Dummer en 1952. Pero Kilby, quien en 1958 construyó un circuito completo de germanio o silicio, conociendo así como el primer circuito de la historia. En 1961, Fairchild y Texas Instruments introdujeron comercialmente los circuitos integrados, y en 1971 aparece el primer procesador, el 4004 de Intel, y el inicio de la era de la computación. En lo que respecta a tendencias futuras,
para la fabricación de circuitos integrados se desarrolló bajo una divisa implícita: smaller, faster y cheaper, más pequeño, más rápido, más barato. Refiriéndonos a Miller, encontramos entonces la ley de Gordon-Moore, la cual establece que los diferentes parámetros físicos de los circuitos electrónicos integrados crecen en forma exponencial en el tiempo. Cada año el número de transistores se duplicaría, pero actualmente el periodo está en 18 meses. Pero el número de transistores en un chip depende en forma crítica de las dimensiones del transistor y de los demás elementos geométricos empleados, por lo que el tamaño del chip no incide demasiado, porque no se puede aumentar en forma importante el tamaño del trozo del silicio empleado. Es decir, se presenta un problema que se conoce como las reglas del diseño. En lo que respecta a Faster, encontramos que la miniaturización implicaba un aumento de la velocidad del procesamiento, porque cada componente está cada vez más cerca uno del otro. Por ser más pequeño, lo que ayudaría a que el proceso sea mucho más rápido. Y el chipper se puede observar que al lanzar un nuevo chip a la ventana cuando es económicamente más viable, su precio es esencialmente constante, por lo que entre más pequeño y más rápido sea mejor el chip, y como se tiene un precio constante, se presume que es más barato. Todo lo presentado nos lleva de la mano a que la revolución electrónica depende crucialmente de la capacidad para fabricar transistores cada vez más pequeños. Pero este proceso tiene un límite: la estructura atómica del silicio. También que el último chip llegaría con la velocidad máxima establecida por la física, que es la velocidad de la luz. Bueno, entremos ahora en lo que es el proceso de fabricación. La fabricación de un circuito integrado consiste de una serie de pasos en un orden específico. El material base de los circuitos integrados es una oblea o disco de semiconductor. La tecnología más desarrollada es la basada en silicio, aunque también existen tecnologías a base de otros semiconductores como arsenuro de galio o germanio y silicio. Dentro del proceso de fabricación de los circuitos integrados podemos encontrar la fabricación de NMOS y PMOS y la fabricación de BJT y FET. Cabe resaltar que el transistor MOSFET es la estructura actualmente más utilizada en la tecnología microelectrónica, VLSI, y el proceso de fabricación de BJT y FET no se utiliza mucho para la fabricación de circuitos integrados. Pasemos ahora a lo que son diseños de circuitos integrados. Dentro de estos circuitos integrados podemos encontrar diferentes estrategias de diseño, como pueden ser los circuitos integrados en los que se deben construir tanto las puertas como las conexiones, denominados habitualmente ASIC. Circuitos programables en los que se encuentran ya construidos todas las puertas y conexiones de tal forma que únicamente hay que indicar cuáles están habilitadas mediante una programación, denominados dispositivos programables. En la figura 1 podemos apreciar una clasificación de los sistemas digitales desde un punto de vista jerárquico. Según dicho esquema, los sistemas digitales se pueden representar desde bloques de muy alto nivel, como pueden ser procesadores y o memorias, hasta un circuito integrado, el chip. Otro aspecto que consideramos relevante de las lecturas son los circuitos integrados a medida y los dispositivos lógicos programables. Pero ¿qué es la lógica programable? La lógica programable, como el nombre implica, es una familia de componentes que contiene conjuntos de elementos lógicos que pueden configurarse en cualquier función lógica que el usuario desee y que el componente soporte. Hay varias clases de dispositivos lógicos programables, como lo son los ASIC, FPIC, FPGA, PROM, PAL, GAL y los PLD. Pero hablando un poco sobre estos dispositivos lógicos programables, podemos decir que las ASIC significa circuitos integrados de aplicación específica y que son dispositivos definibles por el usuario. Los FPIC son chips programables por el usuario mediante programadores comerciales. Los FPGA
contienen bloques lógicos relativamente independientes entre sí, con una complejidad similar a la de un PLD de tamaño medio. La PROM es un sistema combinacional completo que permite realizar cualquier función lógica con las n variables de entrada, ya que dispone de 2n términos productos. La PAL, el circuito interno de un PAL, contiene un arreglo o matriz de compuertas AND y un arreglo de compuertas OR. Las GAL son una matriz genérica programable. Es una denominación que utilizaba originalmente Lattice Semiconductor y que más tarde se licenció a otros fabricantes. Y por último, las PLD son pequeñas ASIC configurables por el usuario capaces de realizar determinada función lógica. Bueno, y lo que podemos concluir de esta presentación son que los dispositivos electrónicos forman parte de un sinnúmero de inventos que llevaron a cabo ciertos científicos y físicos para el desarrollo del hombre y el mejoramiento de la calidad de vida del mismo. Son indispensables para el funcionamiento de aparatos y sistemas electrónicos y eléctricos que utilizamos a diario, como la nevera, computadores, teléfono celular, radio, televisores, DVDs, entre otros. A través del tiempo, la electrónica ha tenido grandes avances, creando así una serie de dispositivos de gran capacidad de almacenamiento de datos y velocidad de transferencia de los mismos. Bueno, estas son las referencias bibliográficas utilizadas en la presentación. Aquí concluye nuestra presentación. Muchas gracias y